Están en la sintonía de Onda Peña. Sean muy buenas tardes, señores, en este nuestro espacio, en este nuestro lugar al que acudimos para compartir momentos, para compartir experiencias y para compartir retales de vida. Lugar y programa llamado La Calella. Hoy, señores, tenemos una cita importante, una cita con proyectos, una cita con ilusiones y quizá con sueños, una cita con el presente y con el futuro, de la mano de Pablo Riera Tuñón. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. ¿Dispuesto a avanzar un trocito de la calella con nosotros? Sí, cómo no. Vamos a ver, este programa que tienes tú tan interesante, que siempre pone en alza todos los temas de los pueblos. Y bueno, vamos a ver en qué te podemos aquí informar. Seguro que saldremos muy bien informados. Pero antes de comenzar este recorrido, este compartir, les presento brevemente a nuestro invitado. Pablo tiene 28 años, por tanto, juventud y frescura. Su vida se desarrolló y se desarrolla en Castiello de la Marina, Villaviciosa. Así que allí inició su escolaridad para continuar posteriormente en el Colegio Maliayo de Villaviciosa. Pablo realizó estudios secundarios en el Instituto de Villaviciosa y posteriormente formación profesional en la rama de carpintería y mueble en el Centro Prial de Infiesto. Y a ello se dedica laboralmente y actualmente a la carpintería y a la ebanistería. Pero la formación de Pablo no queda ahí porque tiene muchos y variados intereses. Así que realizó formación complementaria en música y en canto. Se formó como acordeonista en la Academia Enrique Truán de Gijón y desde el año 2017 es tenor del grupo vocal Voces Graves. Pablo, no sé si me ha quedado algo en el tintero. Pues no creo que te haya quedado nada en el tintero. Bien, pues entonces continuamos, o más bien comenzamos a avanzar por la calella. Dicho esto, señores, les diré que Pablo está en esta nuestra calella porque recientemente ha sido elegido delegado territorial de Castiello-La Marina, Villaviciosa, y queremos conocer de qué data esta figura. Así que vamos a hablar de tu figura como delegado territorial, pero adelanto ante todo a nuestros oyentes que delegado territorial es lo que antes se llamaba alcalde pedáneo. Bien, entonces, Pablo, queremos saber, y te pregunto lo siguiente: ¿la diferenciación de alcalde pedáneo y delegado territorial es puramente lingüística o también tiene que ver con un cambio de funciones? Bueno, la función de delegado territorial viene a ser más o menos lo mismo que era antes alcalde pedáneo. Es una manera más actual de denominar esa función. Pero bueno, es como si dijésemos el delegado del pueblo, ¿no? Como antes cuando en la escuela se elegía un niño para ser el delegado de la clase, pues aquí es pues eso, algunas tareas que te haces cargo de ellas y alguna responsabilidad más que el resto de los vecinos. Y bueno, pues eso, en Villaviciosa había 10 parroquias que tenían esa plaza, esa responsabilidad vacante, bien fuera por fallecimiento o por renuncia o lo que fuese, y bueno, se convocaron elecciones ahora en enero y bueno, por ejemplo, en el caso mío, mi candidatura fue la única. Solamente hubo 2 pueblos de 10, solamente hubo 2 pueblos en los que hizo falta realizar unas elecciones, y porque hubo varios candidatos. En el resto de pueblos pues solo se presentó una y bueno, ahí estamos. O sea, era Pablo sí o sí. Eso es, en mi caso sí, porque bueno, como que me dejaron la responsabilidad para mí ya del pueblo, vamos. Bueno, pues entonces cuéntanos una cosa, porque tal como decía, queremos saber cuáles son las funciones de un delegado territorial. Bueno, pues las atribuciones de un delegado territorial a grandes rasgos más o menos, pues lo primero, servir de puente entre el vecindario del pueblo y con sus aspiraciones y sus necesidades, y el ayuntamiento, eso lo primero. Antes
pues lo que se llamaba antes el alcalde pedáneo, pues sí, solía ser una persona afín a los ideales políticos del alcalde que gobernase en ese momento y bueno, era como un cargo más politizado, ¿no? Ahora pues es una cosa apolítica totalmente y pues eso, servir de puente entre el vecindario, representar, como no, al alcalde del concejo en actos dentro del territorio del pueblo, pues cuando no asista el alcalde o el concejal de turno, informar al vecindario de las medidas que se acuerden en el ayuntamiento, por ejemplo, recabar esa información de alguien que te pida asesoramiento. Lógicamente los vecinos pueden ir directamente ellos al ayuntamiento, pero bueno, si pues tienes ese primer contacto con uno que te piden asesoramiento por algo y bueno, un poco vigilar los servicios, las obras y los bienes municipales que tiene el ayuntamiento enclavados en el territorio parroquial y bueno, dar cuenta de las incidencias que se observen, bueno, un poco... Es un poco la voz del pueblo en el ayuntamiento, ¿no? Sí, la voz del pueblo en el ayuntamiento decir. Y la voz del ayuntamiento un poco en el pueblo también. Bien, cuando hablamos de esta figura, ya lo dijiste antes, pero quiero que nos lo aclares más, sobre todo cuando utilizábamos la terminología de alcalde pedáneo, todo el mundo creía, o incluso creíamos, que tenía que ver algo con un cargo político, o como poco, si no como un cargo político, como una figura política. ¿Quedan reminiscencias de esas creencias todavía? Bueno, actualmente el delegado territorial no tiene por qué estar involucrado en política para nada. En la mayoría de los casos de los que se presentaron aquí en Villaviciosa suele ser gente involucrada en el movimiento vecinal, miembros de asociaciones de vecinos, pues colectivos así. Yo, lógicamente, como cualquier otro ciudadano, puedo militar en un partido que forma parte de mi vida privada y no tiene nada que ver con la responsabilidad del delegado, pero el puesto en sí no tiene nada que ver con la política y bueno, podemos decir que pasó de ser lo que antes era alcalde pedáneo, era el representante del ayuntamiento en el pueblo. Sí. Y ahora pues lo que somos es el representante del pueblo en el ayuntamiento. Bueno, pues muy bien. Por lo menos cambió la forma de reentenderlo. Eso es. Más que la propia función. En casi todos los pueblos, Pablo, existen asociaciones vecinales, al menos en la mayoría. ¿En qué medida se solapan ambas funciones y en qué medida se establecen los límites? Bueno, yo no consideraba imprescindible la figura del delegado porque yo, bueno, hablando de asociaciones de vecinos, yo llevo 10 años involucrado ya en la asociación de vecinos de aquí y las asociaciones de vecinos pues son un verdadero puente entre los vecinos y los estamentos pertinentes, pero claro, ahí surge una diferencia, y es que si el pueblo tiene casi, por ejemplo el mío, casi 400 habitantes, pues de esos 400 no todos son socios de la asociación de vecinos, igual no son ni la mitad. Entonces, claro, la asociación de vecinos, con su presidente en cabeza, teóricamente solo representa a los socios del colectivo, a los asociados, vecinal, claro, y no a todo el pueblo. Entonces el delegado territorial, en cambio, es el representante de todos los vecinos, a grandes rasgos. Esa es la principal diferencia. Pero bueno, la asociación de vecinos tampoco, la labor de la asociación de vecinos tampoco es discriminar a nadie, no porque no seas socio no se te va a conseguir algo, a solicitar algo, bueno, porque de todas formas todo lo que se solicita es por el bien del pueblo, pero bueno, más o menos la diferencia es esa. Esta sería la diferencia, exacto. Bien, pues vamos a dar un paso más, pero antes escuchamos unos segundos musicales. Cuenta el río que fue manantial, ¿dónde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere entrar y en la niebla parece explotar. Pregunta al ciervo que sale a pastar y no sabe por dónde empezar. Ayer el oso se encontró un panal
con sus crías lo festejará. Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Allá arriba al norte, que te puedo contar, no te pierdas la felicidad. Un paseo que hace Víctor Manuel por las aldeas y por los pueblos. Bien, continuamos después de este breve descanso. Como figura representativa de Castillo de la Marina, Pablo, entonces, ¿qué me vendes? ¿Qué ofertarías? ¿Qué destacarías? En definitiva, ¿qué nos ofrece Castillo la Marina? Bueno, yo no, ¿qué te voy a decir? Yo Eres la voz. Soy un enamorado de mi pueblo y tengo muchísimo arraigo a estos territorios y por lo tanto podría decirte que es la zona ideal para vivir, porque Castillo es una parroquia que, bueno, tiene todavía aldea, la zona rural auténtica, y tiene un núcleo un poco más ya urbano, por decirlo de alguna manera, que es Venta las Ranas, y ahí pues tienes sector servicios ya, tienes, bueno, pues un poco tenemos más un ya poco de todo. Centro de salud, farmacia, supermercado, gasolinera, bueno, ya tienes un poco ya para pasar ahora próximamente se va a hacer un centro de día, que va a ser el único que va a haber aquí en el concejo de Villaviciosa, y bueno, es un pueblo donde puedes vivir casi con las mismas comodidades que en una población un poco más amplia y a escasos 20 minutos del centro de Gijón y 10 de Villaviciosa. Entonces, en cuanto al pueblo en general, pues eso te puedo decir, que tenemos de todo. Bien, me estás diciendo que invitando a que se viviría muy cómodamente en Castillo, pero algo más, a nivel turístico, ¿qué nos ofrece esa aldea que Pablo representa? Pues mira, no podemos decir que tenemos playa porque se nos acaba el pueblo unos metros antes de la playa España. Pero bueno, siempre la consideramos como nuestra, ¿eh? Existe un gran arraigo a la playa España. Y bueno, tenemos una carballera centenaria que es de las mejores de Asturias. Bueno, cabe destacar, por ejemplo, los alojamientos turísticos punteros aquí que tenemos en Castillo, que fueron de los primeros que empezaron a funcionar por esta zona y siguen siendo aún de los más punteros y en cuanto a turistas, pues mira, la hostelería, por ejemplo, aquí hay muchísima gente que viene a Castillo desde un tiempo a esta parte, pues a comer, porque tenemos unos establecimientos que uno de ellos en concreto lleva meses posicionado en el número 1 en la aplicación TripAdvisor, entre más de 80 restaurantes, Entonces, bueno, solamente por eso es un recurso que si no fuera por eso, pues hay gente que no vendría a Castillo o no tendría que pasar por aquí. Entonces, sí. Eso es una verdadera referencia aquí en Castillo y pues solamente por esos hechos pues viene mucha gente. En verano, bueno, es casi asegurado porque el tema de aficionados al surf, por ejemplo, aquí en la playa España, que sí, atrae mucha gente y bueno, en general el pueblo, por decirlo de alguna manera, ganó mucho en estos últimos años porque se hizo mucho y... Exacto, te iba a preguntar eso. Está muy mimado por nuestra asociación. ¿Qué se podría hacer para incrementar ese atractivo del que me estás hablando? Bueno, pues ¿Qué más se podría hacer? Como te digo, por ejemplo, nosotros en cuanto a infraestructuras, a arreglos, caminos, alumbrado, comodidades, bueno, nosotros la asociación lo tenemos muy al día y trabajamos mucho y bueno, se va consiguiendo mucho y es un pueblo muy cuidado, como te dije. Pero, por ejemplo, al encontrarse... puedo decirte que tenemos una espina clavada de hace muchos años, que es una ruta senderista que bueno, hay muchas por aquí, por ejemplo, y hay muchas y muy bien hechas y muy mantenidas y bueno, y que atraen muchísima gente, que es lo que importa. Aquí tenemos una espina clavada con una ruta senderista que se lleva años pues planeando y planteando, pero no se acaba de hacer realidad, que es a la orilla del río España, un torreón medieval que hay, que se llama el Torreón de la Ferrería, y teníamos intención, bueno, de crear una ruta, porque esa ruta pasaría por varias parroquias, porque también allí confluyen las parroquias de Arroz, Castillo, Quintueles o Quintes, y bueno, sería... Pues sí, sería algo muy atractivo. Señalizar ese recorrido mediante paneles informativos. Y bueno, paisajísticamente hablando, pues sí. Eso es. Bueno, pues Pablo, ahí estamos, ahí estás. Bien, hecha esta breve descripción de lo que es y de lo que puede ser, queremos conocerte mejor. Queremos comprometerte, queremos conocer tu semblanza, especialmente en lo que se refiere a carácter y
personalidad de esta figura, de este delegado territorial. Así que te voy a preguntar primero un poco del mundo laboral y te pregunto si ser carpintero y ser ebanista es tradición, es vocación o es pasión. Bueno, yo todo el tema de la madera ya se podría decir que lo mamé porque soy la cuarta generación de carpinteros en mi familia por parte paterna. Y ya con 12 años empecé con la talla de madera, tallar madera, y bueno, ya con 16, al acabar el instituto, ya me quise formar porque sabía que me quería dedicar a esto. No obstante, siempre fui un buen estudiante, no por eso me formé, o sea, en formación profesional porque no me quedaba otra, sino bueno, porque me gustó y entonces, bueno, fue una vocación. En aquel momento me quise dedicar a eso y a eso me dedico. Y ahí estamos. O sea, que hablamos de tradición, de vocación y de pasión. Sí, sí. Bien. Otra cosa más que tenemos que ir adelantando, podríamos pararnos más porque es muy interesante, pero el tiempo es el tiempo y tenemos que ir adelantando. Otra de las pasiones de Pablo, que no tiene que ver con el mundo laboral, pero que lo enriquece como persona, es la música y el canto. Porque ya les he dicho que Pablo es acordeonista y que además canta en un coro. ¿Qué influencia tiene la música o qué significa la música en tu vida? Bueno, la música pues siempre fue, vamos, también muy vocacional, pues lo heredé por parte materna, es el arte que heredé por parte materna. Y bueno, empecé pues eso, a tocar el acordeón y luego lo tuve que dejar, bueno, por temas de trabajo, pero bueno, ahora pues me metí un poco a la música también, que canto en el coro de voces graves y bueno, la música te aporta mucha satisfacción porque es una vocación que llevas dentro y claro, te ves obligado a desarrollarla porque si no, pues vivir trabajando solamente y desempeñando el trabajo, que es lo que te da de comer, pero es muy necesario desarrollar los hobbies y el arte que lleva uno dentro, porque si no, pues hoy eso son satisfacciones que... Y es muy importante y enriquece sin duda alguna la evolución de la persona, esto está claro. Sí. Otra de las cosas que me interesa mucho es acerca de tu opinión sobre la cultura, porque yo sé que estás interesado, y se lo comunico a nuestros oyentes, en la historia, al menos esa historia reciente que nos precede y que forma parte de nuestra biografía y nuestra trayectoria. Que te gustan las tradiciones, que te gustan las costumbres, saber acerca de este tipo de cosas, y entonces quiero que me hables un poco qué te aportan estos conocimientos y qué te ha llamado la atención. Bueno, como te dije, como siempre sentí mucho arraigo por mi tierra, pues lógicamente me interesa mucho todo lo relacionado con ella, como lo que tú dices, la historia, la gente, las tradiciones, las fiestas, Sí, llevo ya desde los 18 años pues organizando las fiestas con un gran equipo que tengo conmigo y bueno, aparte de eso, recuperar esas tradiciones que no se deben de perder en los pueblos y bueno, por ejemplo, iniciativas que llevamos a cabo como la recopilación de fotos antiguas que llevamos muchos años haciéndolo, construimos una bolera para recuperar ese juego que tanto se está perdiendo ahora, pues recuperamos las fuentes y los lavaderos del pueblo. Eso es muy interesante, porque es nuestra historia, a fin de cuentas, y nuestra historia reciente, porque eso pasó anteayer, por decirlo metafóricamente. Sí. Y bueno, eso en cuanto a las labores que hacemos, eso como colectivo aquí en el pueblo, como la asociación y la comisión de festejos. Y luego yo en mi faceta personal pues me gusta también siempre registrar todas las cosas que me cuentan los mayores, sus historias, las anécdotas, la toponimia también me gusta mucho, que se está perdiendo, los nombres de los caminos, los nombres de... Y bueno, tengo pensado realizar en un futuro pues la señalización aquí del pueblo, de los caminos, y bueno, hacer un callejero con la toponimia tradicional de aquí. Sí, pues muy interesante. Nos paramos, hacemos otra breve parada. Escucha esto, Pablo. Villa Viciosa, la tierra de les manzanes, la de la sidra sabrosa y de les neñes galanes, entre Colunga y Gijón, por la de Siero y Cabrales, se encuentra Villa Viciosa,
paseando por la villa un forastero decía: por aquí huele a manzanes hasta la agua de la ría, paneñes guapas, villa viciosa, son delicados. Lo que me declaro, Pablo, fan de Vicente Díaz por lo siguiente, por aquello que dice Paneñes guapes, villa viciosa. Con esa primera parte, con esa primera frase estoy totalmente de acuerdo, pero luego hay una frase que dice son delicaes como una rosa. Eso no lo tengo tan claro, eso no lo tengo tan claro. Esto lo comentaremos en otro momento. Sí, habrá les que son delicaes y otros no serán tanto, pero bueno. No lo tengo tan claro, pero lo de Paneñes guapes, villa viciosa, me declaro, tal como digo, fan de Vicente Díaz. Hombre, tendría que corregir ahora la expresión y en vez de poner paneñes guapes, para mujeres guapes, para que entre todo el mundo. Pero bueno, ya hablaremos con él. Sí. Bien, una cosa te voy a poner en un compromiso, porque vamos a analizar al Pablo más espiritual, más intelectual. Vamos a hablar un poco de la psicología de Pablo y de la filosofía ante la vida. Entonces yo te voy a decir una serie de frases y tú me vas a decir qué te sugieren o qué mensaje. La primera frase que te voy a proponer tiene que ver de lo que estamos hablando o con lo que estamos hablando, es decir, la formación de una persona, sea para el cargo que sea. Bien, dice lo siguiente, y lo dijo John Fitzgerald Kennedy: si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor. Y yo pregunto, ¿qué añade Pablo Riera Tuñón a lo ya dicho por John Fitzgerald Kennedy? Bueno, me lleva un poco a lo de que un político pues tiene que estar un poco más pues sensibilizado con muchas cosas y no solo transmitir como transmiten muchos enredos y echarse en cara unas cosas unos a otros, sino que un político pues sensibilizado, culto y con formación intelectual, no solo académica, que también es importante, pero bueno, con determinadas materias podría ser muy positivo, pues eso, una sensibilización de los políticos, pues eso, como dices, si hubiera más políticos que supiesen de poesía, pues el mundo sería otra poesía. Sí, sí. Bien, siguiente frase, para puntuación, Pablo. Esta la dijo Winston Churchill. Un político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Bueno, pues mira, eso es una cosa un poco complicada que pasa en política. Yo creo que en política pues es muy complicado pues intentar, no sé, saber lidiar, saber navegar, pues intentar quedar bien con mucha gente, transmitir mucha seguridad, mucha cordura, y después, bueno, si las cosas no salen bien, pues hay que seguir con la misma actitud y continuar transmitiendo lo mismo y bueno, saber improvisar y explicar y convencer de por qué no cumpliste o no dejaste de cumplir. Bueno. Bien, otra, Karl Marx. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. ¿Qué piensa Pablo Riera Tuñón de esta frase? Bueno, en el tema de las clases, yo creo que, bueno, siguen existiendo clases y si somos realistas siempre existirán y es comprensible que, bueno, gobernando unos o gobernando otros, pues unos siempre busquen la forma de favorecer a su clase y desatenderlos de la clase opuesta, bueno, digamos. Por lo tanto, mientras existan diferentes clases, creo que siempre existirán distintos pensamientos y distintas formas de hacer política, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos alguna porque ya me están un poco diciendo que apremia el tiempo. Entonces voy a Ronald Reagan, que me gusta mucho esta frase, ¿no? Es muy utilitarista y por otro lado muy conformista, ¿no? Dice, la política no es una mala profesión. Si tienes éxito, tienes muchas recompensas y si caes en desgracia, siempre puedes escribir un libro. Bueno, yo creo que en cuanto a escribir un libro, pues puede ser una buena válvula de escape para algún político fracasado, ¿no? Pero creo que cualquier, no sé, eso de si puedes tener muchas recompensas, pues cualquier político puede acabar cayendo en desgracia, porque lógicamente a todos no se cae en gracia, ¿no? Pero
pero se haga bien o mal, todo va a ser mirado desde muchos puntos de vista y todo político tendrá muchas recompensas, pero también muchísimas penitencias, ¿no? Pues entonces que escriba libro. El libro de las penitencias se podría titular. Puede ser. Última frase. La consecuencia de no pertenecer a ningún partido es que los molestaré a todos. Y esto lo dijo el escritor inglés Lord Byron. Pues yo creo que es una frase muy realista y tiene una gran verdad, porque quién sabe si un buen político podría ser ese, el que no se rige necesariamente por unas directrices o obedece al pie de la letra la filosofía de un partido en concreto, ¿eh? Cogiendo un poco de aquí, un poco de allí, podría ser un buen político, pero bueno, lógicamente pues no iba a gustar seguramente a todos los partidos, ¿no? Seguramente. Bien, hacemos otros segundos de descanso. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble. La hermosa voz de Nando Agüeros, que también es amigo de la Calella, porque de hecho aquí estuvo con nosotros en la Calella. Bien, y con estas reflexiones, Pablo, con estas tus reflexiones y con la música de Nando Agüeros, vamos a tener que despedirnos. Con el tiempo hemos topado. El reloj no deja de marcar las horas, así que es el momento de las despedidas. Le digo entonces a Pablo, o le doy las gracias a Pablo Riera Tuñón por tus aportaciones, por ese estar aquí, por ese hablarnos de los proyectos, de los sueños y por compartir con nosotros. Así que, Pablo, hoy nos despedimos, pero cuando pase un tiempo nos volveremos a encontrar para saber qué ha ocurrido con esos proyectos y qué ha ocurrido con esos tus sueños. Así que despídete, Pablo, por favor, de nuestros oyentes. Bueno, Raquel, yo te agradezco a ti también por este programa que tienes, que siempre muestras mucho interés por el tema de nuestra historia, nuestras tradiciones, de los pueblos, de todo, y bueno, te agradezco que hayas querido saber un poco sobre la figura del delegado territorial, y gracias también a Onda Peñas y a todos los oyentes por escucharnos, claro. Pues Pablo, volveremos a estar cuando pase un tiempo, te pasaremos recibo, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Te comprometes ya desde ahora? Me comprometo. Públicamente. Bueno, pues Pablo, nos despedimos. Venga, muchas gracias. Así que, señores, les recuerdo que mi nombre es Raquel Buznego, que soy psicóloga, especialista en psicología clínica, que cada semana estoy con todos ustedes y que sigo pidiéndoles que recuerden aquello de que en la imaginación también está su vida. Nos vemos, por tanto, en 7 días. Sean felices.